nos puso. Y lo primero que quiero anotar en un tiempo tan difícil que estamos viviendo en la actualidad, que es un tiempo que es absolutamente anárquico. Ahora, eso está profetizado. Jesucristo había dicho que los hijos se rebelarían contra sus padres y por ende todo el mundo se rebela contra toda autoridad. Eso es el principio de la rebeldía. Desde Adán y Eva nos hemos rebelado contra la autoridad principalmente de Dios. Pero ahora es mucho más claro en este mundo. En este mundo nadie se quiere ya someter. Y un primer principio que quiero que iniciemos como introducción es que, sin ninguna duda, nadie que quiera estar en autoridad va a poder estarlo si no se ha sometido a autoridad. Y de eso vamos a andar más adelante. Quiero notar que, como decía Cristian hace 8 días, toda autoridad que usted tenga se la delegó Dios. Y desde un principio hemos tenido autoridad. Yo no sé si ustedes recuerdan allí al Señor, en esa primera pareja, Adán y Eva, delegando autoridad allí en Génesis 1:28. No lo busquen, se los voy a leer. Dice, el Señor les dijo a Adán y Eva, sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla, júzguenla, ¿sí? Dominen sobre ella, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y sin ninguna duda, a pesar de que el hombre y la mujer cayeron, seguimos ejerciendo autoridad en esas diferentes áreas de nuestra vida. Como lo decía, el hombre sigue ejerciendo autoridad y la mujer sobre la familia, sobre el trabajo, sobre la iglesia, sobre el gobierno y sobre muchos otros ámbitos en los cuales nos movemos, sobre la naturaleza. En el culto pasado decía, ustedes han visto como un hombre en Natural Geographic o de pronto en Animal Planet, perdón, o en Nat Geo Wild, no sé si ustedes han podido ver cómo un hombre puede dominar a una bamba africana, que es, según sé, la serpiente más venenosa del mundo. O cómo pueden dominar una cobra con una flauta, ¿verdad? Pero no pueden dominar la lengua. Complicado, ¿no? Pero el hombre tiene eso que Dios le dio, que hasta el ser más grande de este mundo, un elefante, una ballena, puede dominarla. Como creyentes, el Señor también nos ha entregado y nos ha delegado autoridad. ¿Cuánto lo creen? ¿Están seguros? Por eso nos dio su Espíritu Santo para los que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo juega un papel importantísimo en ese tema de la autoridad. Dios nos delegó autoridad cuando nos hizo sus hijos, el día que creímos en Jesucristo como Señor y Salvador, y nos puso al Espíritu Santo en nuestra vida, nos delegó autoridad. ¿Para qué? Para compartirle el Evangelio a otros, para predicar el Evangelio a otros, para discipular. También nos dio su palabra, que cuando la cumplimos, cuando obedecemos la palabra de Dios, estamos nosotros no solamente sometiéndonos a la autoridad de Dios, sino podemos actuar de forma sabia para poder ejercer autoridad sobre otros, cuando cumplimos su palabra. Para eso nos la dejó. También nos dejó los dones espirituales aquí en la iglesia para que los ministremos a otros, para que tengamos una especie de liderazgo sobre otros al ministrarlos. Y sin duda, Él dice que toda autoridad viene de Él y nos las delegó a nosotros para ir y predicar el Evangelio. Y cuando hablamos de cómo ejercer autoridad desde el punto de vista bíblico, ¿en quién tenemos que fijarnos principalmente? En Jesucristo, ¿no? Es a Él al que tenemos que mirar. ¿Cómo ejerció autoridad Cristo aquí en la tierra? ¿Por qué lo tomo como un ejemplo? Porque si tomo a Dios, usted dirá, no, pues Dios. Pero Jesucristo no solamente era Dios, fue hombre aquí en la tierra. Y en esos 33 o 34 años, no hay una fecha exacta de cuántos vivió aquí en la tierra, Él estuvo y ejerció autoridad y nos enseñó cómo ejercer esa autoridad. Y el primer principio que les decía que quiero destacar antes de estudiar varios puntos sobre cómo debemos ejercer autoridad, es que es imposible, una vez más, someternos a autoridad si no hemos estado bajo autoridad. ¿Qué pasa con un niño que nunca se ha sometido a sus padres? Normalmente, ¿cuál es el futuro de ese chico? La verdad, he visto los peores ejemplos, las peores
consecuencias, perdón, en chicos que nunca se han sometido a autoridad. ¿Qué pasa con un hombre que llega a un trabajo y dice, yo aquí hago lo que quiero, no me voy a someter a lo que diga el jefe? ¿Cuántos días durará en el trabajo? Un día, medio día tal vez, ¿no? ¿Quién les gusta aquí el fútbol? A ninguno, vea pues, no, ninguno es futbolista aquí. De Nilsson, allá hace la mano. Usted imagínese si no se somete a su director técnico, ¿cuánto dura en el equipo o cuánto pensará que va a jugar? Por ahí hay ciertos jugadores que no juegan mucho porque son bastante rebeldes, quieren hacer lo que quieren y el técnico simplemente ¿qué hace? Quédese sentado, papito. Entonces, normalmente cuando usted no se somete a autoridad, difícilmente se va a someter a autoridad. Y cuando un personaje que nunca se ha sometido a autoridad logra el liderazgo, se convierte en un tirano, porque nunca ha sabido ejercer autoridad, porque nunca ha estado bajo autoridad. Entonces, ese es un principio importantísimo, aplicable a un padre, aplicable a un hijo, a un jefe, a un maestro, a un pastor o a alguien que está sobre el gobierno, como un presidente o un alcalde. Y la vida de Jesús, repito, es nuestro mayor ejemplo de todo esto. Vamos a mirar 5 puntos. Pudiéramos mirar, como les dije en el anterior culto, 20 puntos. 20 puntos de cómo ejercer autoridad, pero escogí solo 5 para que no se aburran y aquí nos podamos quedar 6 horas hablando de eso. Vamos a hablar de 5 puntos que me parecieron los más importantes. Vamos a mirar un primer ejemplo. ¿Cómo ejerzo autoridad? Allí donde tú estás. Si eres papá, si eres mamá, si eres maestro, si eres jefe, lo que seas. ¿Cómo ejerces autoridad? Vamos a mirar el primer punto, si me pueden ayudar allí, y es con el ejemplo. Yo ejerzo autoridad con el ejemplo. Vamos a mirar Filipenses 2, 5 al 8. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, hecho semejante ¿a quién? A los hombres, siendo Dios. Y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, 5 al 8 es solo un pasaje que nos habla de que Jesucristo fue ejemplo para nosotros de cómo ejercer autoridad, porque Él primeramente hizo algo que hablamos ya en la introducción. Él se sometió a la autoridad del Padre. Y como se sometió a la autoridad del Padre, Él pudo tener autoridad acá y Él demostró a través de su obediencia que llegó hasta la muerte de cruz, el por qué Dios después dice en el versículo más adelante, en el 9, que Dios lo exaltó hasta lo máximo y lo sentó ahí a la derecha de Él, a la derecha de Dios Padre, exacto, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor hasta, bueno, para la gloria de Dios Padre, ¿verdad? Hasta allá, y es que el Señor exalta al que se humilla. Y el Señor es un ejemplo de esa humildad, pero sin ninguna duda, nosotros podemos ver que Jesús fue ejemplo en todo. Cuando repasamos los evangelios, vuelvo y repito, eso es solo un pasaje, mirando cómo Jesucristo fue ejemplo de humildad en este caso. Pero el Señor Jesús enseñaba y lo que enseñaba era consecuente con lo que hacía. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿lo que ustedes enseñan en su casa a sus hijos es consecuente con lo que usted vive? Lo que usted enseña como profesor de escuela dominical, lo que usted enseña allí en su trabajo, ¿tiene una actitud práctica en usted? Porque Jesucristo lo era. Jesucristo era ejemplo por su estilo de vida, era ejemplo por sus palabras, por sus pensamientos, porque sus acciones coincidían con eso que Él enseñaba. Y sobre cada persona, Él ejercía el bien, sanaba, liberaba, predicaba el Evangelio. ¿Por qué? Porque se sometía a su Padre y no cometía ninguna falta, ninguna falla. Era ejemplo. Y cuando nosotros llevamos esto al área de nuestra familia, les pregunto eso. Porque es que muchos padres enseñamos y corregimos, pero nosotros no lo hacemos. ¿Sí nos pasa? Yo confieso que nos ha pasado.
que hablamos una cosa, pero hacemos todo lo contrario, hacemos otro y muchas veces lo hacemos hasta premeditadamente y nuestros hijos nos ven. Ahora, hay un mandato a los hijos a someterse a los padres, a sujetarse a sus papás. Y creo que para un hijo que vea que su papá es un ejemplo, es fácil sujetarse. A pesar de que no le guste, pero dice, bueno, mi papá lo hace, ¿cómo le digo que no? Pero si el papá no lo hace, ¿será fácil para un hijo sujetarse, aunque deba hacerlo? Ahora, un esposo que no ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia, que se sacrificó por ella, que dio una vida de servicio hacia su esposa, ¿será que se le puede llamar líder espiritual? Y eso sí, aquí, no sé, en otros ámbitos habla sobre la importancia de amar a la esposa sin producirle dolor, sin ser áspero con ella, pero en la casa es otra cosa. ¿Cómo creen ustedes que es el corazón de esa mujer? El ejemplo es tan importante, pero tan importante, que quisiera decir algo aquí literalmente, y es sobre algo aquí que leí, y dice así, dice, es casi imposible desarrollar valores en el hogar si esos valores no son evidentes en la práctica. ¿Estamos de acuerdo? Vuelvo y lo repito. Es casi imposible desarrollar valores en el hogar si esos valores no son evidentes en la práctica. Y también quisiera decir algo acá. Alguien dijo que educar con el ejemplo es una forma de enseñar, pero no, educar con el ejemplo es la forma de enseñar. No es una forma, la forma como yo enseño es con el ejemplo. Entonces, pregúntense un poco cómo están ejerciendo su liderazgo. Si las personas pueden ver en ustedes que ustedes son un ejemplo. Y miremos que en Primera de Pedro le hablaba a los pastores y les decía, no con señorío, vamos a hablar más adelante de eso, no con lo que yo diga acá, con autoritarismo, sino con ejemplo. Primer punto, ¿cómo debemos ejercer autoridad? Con ejemplo. Miremos un segundo punto, con sabiduría. ¿Me pueden ayudar allí con las segundo? Con sabiduría. Y dice allí, esperemos un momentico ahí el cambio de diapositiva. Bueno, yo les leo. Y si tienen sus Biblias ahí, entonces busquen Marcos 1, 21 al 22. Marcos capítulo 1, versículos 21 al 22. ¿Ya? Muchas gracias. Ya. Perfecto. Entonces, los que ya lo encontraron en sus Biblias y si no pueden mirarlo aquí en la pantalla, dice en Marcos 1, 21 al 22, entraron en Capernaum y enseguida, en el día de reposo, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Y se admiraban de su enseñanza. ¿Por qué? Porque les enseñaba como quien tiene ¿qué? Autoridad y no como los escribas. En este pasaje observamos a Jesús en una sinagoga en la ciudad de Capernaum. Y no sabemos en qué texto bíblico estaba, pero estaba enseñando. Pero lo importante aquí es que las personas se sorprendían porque este hombre enseñaba con autoridad. ¿Por qué creen que enseñaba con autoridad? Bueno, primeramente porque él era el que había escrito eso que estaba ahí en el rollo. Él fue el que lo inspiró. Cuando usted conoce perfectamente la palabra de Dios, usted puede predicar con autoridad, usted puede hablar con autoridad. Segundo, porque él creía en lo que él mismo redactó. Es imposible cuando yo conozco la palabra de Dios, pero desconfío de ella. Y hay algunos que son así. Y en momentos de prueba es cuando más nos damos cuenta, ¿no? Cuando se pierde esa fe, cuando se pierde esa confianza, bueno, ¿dónde está todo lo que leyó y dijo que era verdad? ¿Verdad? No, el Señor confiaba en lo que estaba leyendo, por eso lo hacía con autoridad, con convicción. Esto que estoy diciendo aquí es verdad. Y tercero, porque como vimos en el punto anterior, la gente había visto que lo que este hombre estaba predicando, lo practicaba. Él era ejemplo. Pero como estamos hablando principalmente, y esto tiene que ver con que uno ejerce autoridad con sabiduría,
no con cualquier sabiduría, con sabiduría de este mundo, ¿no? Sino con la sabiduría que viene de lo alto, como dice allí en Santiago. Si quieren buscarlo, busquen Job 28, 28, yo se los voy a leer acá. Pero Job 28, 28 nos dice que el temor del Señor es sabiduría y apartarse del mal es inteligencia. Una vez más, el temor del Señor es sabiduría y apartarse del mal es inteligencia. Cuando uno tiene temor a Dios, no es que le tenga miedo, sino que lo respeta, lo admira, lo obedece, está atento a cumplir el sabio consejo del Señor. Pensamos como piensa el Señor, actuamos como el Señor nos dice que tenemos que actuar, ¿sí? Sabemos discernir entre lo bueno y lo malo. Eso sucede y precisamente uno adquiere sabiduría es cuando lee la palabra de Dios, cuando medita en ella, cuando aprende más de ella y empieza a tener ese temor del Señor que es actuar como Él actuaría. Eso es sabiduría. Sabiduría no es que me aprendo toda la Biblia, sino que en la práctica la cumplo. ¿Mm? Y cuando uno actúa con sabiduría y cuando uno cumple esas normas que el Señor nos da, usted se convierte, o usted no solamente es bendecido, sino que se convierte en bendición a otros. ¿Estamos de acuerdo? Lo repito de nuevo. Cuando usted cumple la palabra de Dios, el Señor nos dice en 1 Juan que eso no es una carga para usted, sino que eso es una bendición para usted. Si a usted le dicen no matarás, ¿cree que el Señor está diciendo eso porque le quiere amargar la vida? No, porque si usted mata se va a ir a la cárcel no sé cuántos años. Está es bendiciendo su vida. Y por tal razón, cuando usted cumple la palabra de Dios, ¿quién más se ve bendecido? Los que están a su alrededor, porque la palabra de Dios se resume en 2 mandamientos, amar a Dios y amar a su prójimo como así mismo. Y se resume en la regla de oro, lo que a usted no le gusta que le hagan, pues no se la haga a los demás. Eso es verdadero amor. Por tanto, para tener una autoridad a modo Jesús, como hablan los chicos ahora, ¿no? Debemos conocer profundamente su palabra y creer que lo que ahí dice es verdad. Y llevarlo a la práctica. Eso es actuar con sabiduría. ¿Se imaginan un país, imagínense en la Colombia, donde su presidente, sus gobernadores, sus alcaldes gobernaran al modo Jesús? ¿Cómo les parecería? ¿Qué creen? ¿Será que habrían tantas protestas? Bueno, tal vez sí, porque somos tan rebeldes que ni haciendo lo bueno nos gusta, entonces seguramente seguirían protestando, ¿no? Pero lo más seguro es que esa justicia y esa paz que los colombianos están buscando, donde un hombre, un presidente, unos gobernadores se sometieran a la palabra de Dios y actuaran con la sabiduría de Dios, esa justicia y esa paz serían una realidad. Amén. Y lo serán alguna vez cuando el Señor esté sobre todo gobierno. Mi pregunta es, con lo que estamos viendo acá, ¿su familia, sus amigos podrían decir que usted es sabio? Pregúntese un poquito eso. Porque les cuento y les confieso que muchas veces actuamos como necios, no como sabios. Cuando criamos a nuestros hijos, cuando estamos sobre autoridad, sobre empleados, a veces actuamos como necios, no como sabios. Entonces hemos visto 2 puntos. Yo ejerzo autoridad con el ejemplo y ejerzo autoridad con esa sabiduría que viene de Dios. Tercero, uno debe ejercer con servicio. Miremos ahí la siguiente diapositiva, por favor. Y vamos a leer para los que quieran buscar en sus Biblias Mateo 20, 25 al 28. Mateo 20, 25 al 28. Un pasaje muy conocido. Dice, pero Jesús llamándolos junto a él, dijo, ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre ustedes, sino que el que entre ustedes quiera llegar a ser grande, debe primero ser servidor. Y el que entre ustedes quiera ser el primero, será su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20, 25 al 28.
Bueno, como Jesús lo afirma acá en este pasaje, en este mundo el liderazgo generalmente busca lo suyo propio. Normalmente busca ser servido. Normalmente lo busca y entonces explota al trabajador para poder lucrarse de eso o para ganar reconocimiento. Normalmente es lo que vemos alrededor del mundo. No estoy diciendo que todo liderazgo es así, así no sea cristiano, pero normalmente eso es lo que busca el liderazgo en el mundo. Pero, ¿qué nos enseña Jesús acá? Todo lo contrario, ¿no? Si usted es un líder cristiano, allí donde esté, se debe caracterizar porque está dispuesto a servir a los demás. Ahora, ¿esto es fácil? ¿Es fácil servir al otro? ¿Ustedes qué dicen? Siendo honestos. Y servir de ese modo como Jesús sirvió, que entregó su vida en una cruz por nosotros, que le lavó los pies a sus discípulos. Yo le preguntaría a usted, mire a la persona que está al lado en ese momento, mírela. Mírelo bien a los ojos. A esta hora de la mañana, que ya caminó un poquito, ¿usted le lavaría los pies? Mírese otra vez. Dígale si sí o no. Con jaboncito, así, entre las uñitas, limpiándole bien todo. ¿Ah? Déjeme pensarlo. Les digo esto porque nosotros los hombres tenemos una tendencia a que nos sirvan, pero servir a otro nos cuesta. Pero un verdadero líder, allí en su casa, allí en donde trabaja, allí, aquí en la iglesia, donde sea un verdadero líder, debe estar dispuesto a servir, no a que lo estén sirviendo, a servir al otro. Eso hizo Jesús. Jesús sanaba a los enfermos. Dice en el libro de Hechos que Él estuvo haciendo bienes todo el tiempo que estuvo aquí en la tierra, liberando endemoniados, compartiendo el evangelio a aquellos que estaban perdidos. Siempre estaba dispuesto a servir y les dice acá, ¿sabe qué? ¿Usted quiere ser el más grande en el reino de los cielos? Sirva. Sirva. Entonces, para uno ejercer autoridad a la manera de Jesús, debe tener un corazón dispuesto a servir al otro. Y la pregunta aquí sería las personas que te rodean, ¿sí? Tu esposa, tus hijos, tus trabajadores, tal vez tu mismo jefe, yo no sé, quien esté alrededor tuyo, y ojalá aquellos que Dios te ha delegado sobre ellos autoridad, ellos pueden ver en ti una persona que les sirve a ellos. Yo conozco muchos esposos que pueden ver a la mujer hasta aquí de oficio y siguen con el control viendo televisión. Ahí, Barcelona, Real Madrid, y la mujer matándose. Y no son capaces ni de lavar el pocillo donde la mujer le sirvió el tinto. Por eso les digo, no es tan fácil el tema de servir, porque somos más dados ¿a qué? A que nos sirvan. Entonces es muy difícil ejercer autoridad como cristianos si no estamos dispuestos a servir. Miremos un cuarto punto. Hasta ahora hemos visto 3 puntos importantes. Cuando usted ejerce autoridad debe hacerlo primero con el ejemplo, segundo debe hacerlo con la sabiduría de Dios y tercero debe hacerlo sirviendo. Y ahora vamos a ir a un cuarto punto, con amor. Y creo que este cuarto punto, y ustedes lo van a coincidir conmigo, resume todo el resto. Es el más importante. Vamos a leer unos versículos muy conocidos en 1 Corintios 13, 4 al 7. El amor es paciente. ¿Cuán pacientes son ustedes? El amor es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo propio, no se irrita fácilmente, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se goza, se alegra de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. ¿Sabe quién está aquí de alguna manera caracterizado? O si nos dijeran cómo es la personalidad de Jesús, ¿a qué versículos usted diría? A estos 3. Así es Jesús contigo. Así es Jesús con esta humanidad. Es paciente, es bondadoso, no tiene envidia, no es arrogante, es humilde, no se porta indecorosamente, no hace lo que es indebido. Él siempre hace el bien para nosotros. Ese es el Jesucristo que tenemos.
Y por eso les digo, es tan importante este punto, porque si usted no tiene amor por los demás, difícilmente le va a servir. ¿Va a ser ejemplo o va a actuar con sabiduría? No le interesa. En 1 de Pedro 5:2 leímos anteriormente que el Señor le dice a los pastores de la iglesia: pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando, o sea, cuidando por él, no porque le toca, no por obligación, sino voluntariamente como Dios quiere. ¿Y saben qué? Si no hay amor en mi corazón hacia las ovejas que el Señor me delegó, difícilmente yo voy a cuidar de ellas. Difícilmente me interesará si están mal o están bien. Tiene que haber un amor como el amor que está descrito aquí en 1 de Corintios 13, 4 al 7, para entonces amar como Dios quiere que yo ame a mis ovejas y las ame y las cuide. Pero eso no solamente es para los pastores, eso es para usted que es padre de familia, para usted que es líder en un ministerio, para usted que ejerce liderazgo en su lugar de trabajo. También es para usted. Es imposible que usted le haga el bien a los demás si usted no tiene un amor sacrificial como el del Padre. Cuando nosotros empezamos en las parejas el tema del prematrimonial, normalmente empezamos con estos 3 versículos. Porque cuando una pareja se quiere casar, a veces está desenfocada en este tema. Y es el principal punto. Porque si usted no está dispuesto a amar a su pareja de una forma sacrificial, ese matrimonio va rumbo al fracaso. Desde novios. Si lo que usted está buscando de su esposa futura es que le dé placer, que le dé besitos, que le dé abracitos, que le haga comida, usted está mal. Y lo mismo, si la esposa está esperando es que este es el que me va a comprar la nevera, el nevecón, el carro, no, está mal. ¿Cierto? Porque eso es lo que el mundo enseña. Pero aquí el Señor lo que nos enseña, ¿sabe qué? Si ese tipo con que usted se va a casar no está dispuesto a servirle, no le sirve. No le sirve. Tiene que ser un hombre que sea paciente con usted, que sea bondadoso con usted, que esté dispuesto a sacrificarse por usted, que cuando usted se enferma, haga lo que sea para cuidarla. No le importe ponerse el delantal y hacer la comida y hacer lo que tenga que hacer para cuidarla. Si ese hombre lo que está dispuesto solamente a recibir, no se case. No cometa ese error. Porque el verdadero amor es este amor. El de besitos y el de abrazos es bonito, pero a veces es por un ratico. ¿Cuántas parejas se besan y se abrazan un ratico, cierto? ¿Y a la hora que están haciendo? Agarrados, peleados. Entonces, ese no es el verdadero amor. El verdadero amor es este que el Señor nos enseña acá y que Él es un ejemplo de eso, de su paciencia. Imagínese si usted no tuviera paciencia con sus hijos. A ver, Diana, si usted no tuviera paciencia con José, ¿qué pasaría? Ya había estrellado ese pobre chino contra una pared, ¿cierto? Entonces mire que se necesita ese tipo de amor cuando se ejerce el liderazgo, porque los chicos fallan, los hijos fallan, ¿sí? Y es imposible si yo ejerzo amor sin ser bondadoso, es imposible hacerlo. Si yo no perdono, ustedes imagínense un padre que nunca perdone, que sea rencoroso con sus hijos, o un empleador, o un líder de una iglesia. Imagínense si Jesús no nos hubiera perdonado y guardara rencor por cada cosa que hacemos cada día. Ya nos había destruido. Por eso el amor es el punto más importante aquí si usted quiere ejercer la autoridad a la manera de Dios, como Dios quiere. La arrogancia, el orgullo, la jactancia no tienen cabida en un liderazgo bíblico. Al contrario, debemos ejercer autoridad ¿cómo? Con humildad, con sencillez de espíritu. Y yo te hago una pregunta. ¿Esas personas que están a tu cargo ven que tú eres un líder de amor? ¿Un líder que gobierna con amor? ¿O ustedes, los que están bajo autoridad, ven que ese líder que usted tiene gobierna con amor? Llámese papás, llámese jefes, llámese líderes de ministerio. ¿Cómo están gobernando? Y vamos a ir a un último punto, el quinto. ¿Cómo ejercer autoridad es el tema de hoy? Y hemos visto que lo debemos hacer primero con el ejemplo. Imposible ejercer autoridad si no somos ejemplo primero. Segundo, con sabiduría. Tercero, con el servicio. Cuarto, con amor. Con un amor
sacrificial como el de Cristo. Quinto, sin autoritarismo. Y vamos a mirar el verso 3 de 1 de Pedro 5. Sigue diciendo Dios a través de Pedro allí, tampoco como teniendo señorío sobre los que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos al rebaño. Otra vez la misma palabra, ejemplo. Y es que Dios a través del apóstol Pedro nos dice que no debemos tener señorío sobre las personas que el Señor nos ha confiado, sino que debemos ser ejemplo a ellos. ¿Cómo puedo decirlo de otra manera? ¿Cómo se podría traducir eso? Que la autoridad, mis queridos hermanos, no se impone, se gana. Lo repito. La autoridad no se impone, se gana. No es ese marido que dice, aquí se hace lo que yo diga. No, tiene que ganarse esa autoridad. O el papá que diga, es que tiene que hacer esto porque a mí se me dio, ¿a qué sabemos? De hacerlo. Al hijo, no es así. Esa autoridad se gana. Mire que dice otra vez, vuelve al primer punto, se gana con el ejemplo. Cuando ven a un padre que practica, que obedece al Dios de los cielos. Cuando se abusa de la autoridad que Dios me ha dado, eso es autoritarismo. Y eso es lo que vemos en este mundo, a nivel de gobiernos, ¿no? Alguien que llega, vuelvo y repito, nunca se sometió a autoridad, pero rebelde todo el tiempo y algún día le dieron la oportunidad de gobernar y se vuelve un tirano. Aquí se hace lo que yo diga. Y entonces cuando hay ese tipo de actitud, de autoritarismo, las opiniones de los demás no me interesan, yo no escucho sugerencias. Una persona cuando es un mal líder y es autoritario, no escucha, solamente ordena. Pero nunca escucha. Aquí se hace lo que yo diga, lo que el otro diga no tiene valor. Y por causa del orgullo y el egoísmo, que es lo que mueve a las personas a ser autoritarias, es fácil caer en esa actitud, porque todos tendemos a ser egoístas y a ser orgullosos. Tal vez esa sea la misma razón por las cuales personas, y yo no sé si ustedes lo han visto en sus lugares de trabajo, ¿no? Esas personas, o de pronto en el colegio. ¿Alguno fue representante del curso? Seguramente, ¿no? O capitán del equipo de fútbol, de básquetbol, de voleibol, no sé. Pero hay personas que les dan autoridad y qué peligro. Al otro día no saludan. ¿Sí les ha pasado? No saludan, precisamente porque no saben ejercer autoridad. Hay que tener cuidado y por eso la palabra de Dios dice, oiga, no impongan manos con ligereza. Es por eso, porque es un peligro colocar autoridad sobre personas que nunca, que ni se someten a autoridad o que no saben cómo hacerlo. La autoridad se debe caracterizar entonces porque uno escucha lo que el otro diga, porque atiende las sugerencias, porque consulta antes de emitir un juicio. También ora a Dios antes de hablar, antes de actuar, antes de disciplinar. ¿Qué debe hacer un padre? Corregir, aconsejar, levantar a su hijo. Y obviamente debe ser justa. Una persona que no es que usa la autoridad correctamente es justa. O sea, cuando hay que llamar la atención lo hace, pero cuando hay que felicitar, felicita. Eso es justicia. ¿Ejerces autoridad o ejerces autoritarismo allí donde estás? Pregúntate eso. De pronto algunos ya llevamos varios años de ser, no sé, líderes en algo. Y hoy podemos reconocer, ¿sabe qué? Yo he sido autoritario. No he dejado que otros opinen. Como les decía al principio, concluyo diciendo que aquí pude haber tenido 20, 30 puntos de cómo ejercer autoridad. Pero creo que estos 5 resumen, sobre todo ese cuarto punto de hacerlo con amor, resumen la manera en que tú debes ejercer autoridad allí donde Dios te ha puesto. ¿Cuántos están dispuestos a ejercer una autoridad a la manera de Jesús? Amén. Oremos. Dios, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra, como lo dice allí, Señor, en Hebreos 4:12, es viva y es eficaz y es más cortante que espada de 2 filos. Y penetra hasta lo más profundo de nuestra vida, Señor, y discierne
en lo que estoy pensando y lo que tengo en mi corazón. Y gracias por eso, Señor, porque tal vez a través de tu palabra hoy puedo reconocer que no he sido un buen líder, que he fallado, Señor, que debo mejorar, que debo hacerlo principalmente con ese amor que tú nos mostraste cuando como líder máximo de este universo te hiciste hombre, viniste a este mundo, moriste por nosotros, nos serviste y por eso hoy estás exaltado hasta lo sumo allí, sentado a la derecha de Dios Padre. Ayúdanos a ser igual a ti, Señor. Sabemos que no es fácil, necesitamos de tu Espíritu Santo cada día que nos redarguya cuando no lo hacemos bien y que nos enseñes a ejercer una autoridad donde el ejemplo esté primero que las palabras. Te damos la honra, te damos la gloria a ti en este día. Amén. Bien, antes de irse un anuncio. Ustedes saben que hay un maestro, Pablo Martini, él va a estar haciendo algunas conferencias aquí en Colombia, las cuales ustedes pueden ver virtualmente. Y todas tienen casi el mismo sentido. El día viernes a las 7:30 de la noche, la conferencia se llama La familia que agrada a Dios. ¿Cuántas familias quieren agradar a Dios? Amén. Yo estaré enviando esos links a través de Aposento Alto. Y si alguien más de pronto no está en el link de Aposento Alto y quiere ver las conferencias, como ustedes se llegaron hoy, bienvenidos, pueden acercarse a mí y yo les puedo enviar esos links para que puedan conectarse virtualmente a estas enseñanzas de este hombre. Al otro día, el día sábado, a las 8 de la mañana, el varón que agrada a Dios. Algunos van a estar aquí por la mañana desayunando, principalmente los que tienen algún liderazgo aquí en la iglesia, pero todos se pueden conectar, todos los hombres que quieran conectarse, el varón que agrada a Dios, 8 de la mañana. A las 3:30 de la tarde, jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay acá? Darse su mano. No, pues, ¿ya se cree viejito? Ok, no, manos. Para que estén aquí 3:30 de la tarde el sábado, ¿verdad? El joven que agrada a Dios. Van a tener un buen tiempo aquí los jóvenes aquí en el local y pueden ver la conferencia acá. Y el día lunes, que es un lunes festivo, el 16, o sea, desde mañana en 8, puede ser virtual, pero puede ser presencial. Si usted quiere ir hasta Tenjo, pasar un buen tiempo con los hermanos, desde las 8 de la mañana vamos a estar allí con Pablo Martini, vamos a mirar el varón que agrada a Dios, ¿cierto? Perdón, pero me equivoqué, el del sábado es el siervo que agrada a Dios. Vamos a estar viendo el varón que agrada a Dios, es el día lunes. Sí, allá en Tenjo, los que quieran ir vale 35,000 pesos. Eso incluye almuerzo, incluye refrigerio y incluye el material. El transporte, de acuerdo a las personas que quieran ir, que pueden hablar al final del culto con Ferney o conmigo, y se inscriben si quieren, podemos de pronto mirar y nos vamos en varios carros para que nos salga más barato. Y estamos todo el día en Tenjo pasando un buen tiempo allí con la enseñanza de este hombre que les garantizo es muy buen maestro. Bien, entonces los que estén interesados al final en este tema, por favor pueden hablar conmigo. Bienvenidos de nuevo a las personas que vienen por primera vez. Un aplauso para el Señor. Y no me queda decirles más, sino que el Señor los bendiga, que tengan una semana excelente. Disculpen un anuncio que se me olvidó, se me pasó. No olviden inscribirse para los cultos del domingo. La Secretaría de